¿Y qué pasa si pongo solo dos cargas? Pues que ahora están en serie. Ahora solo con dos cargas, esta y esta, han quedado en serie a 400 voltios. Aquí caen 239 y aquí ahora caen 146. Caen más voltios al receptor que consume menos potencia. Por supuesto, si yo vuelvo a poner el neutro, pues 230 voltios a cada uno, sin ningún problema. Con estas cargas, ¿qué ocurre cuando se corta el neutro y además una vivienda no consume? Hallamos el valor de las resistencias con el circuito que conocemos. Estas resistencias no cambiarán aunque se alimenten a distinta tensión. Si solo hay dos viviendas sin neutro, el circuito que queda es este: dos cargas en serie alimentadas a 380 voltios, mucho más fácil de resolver que el sistema de ecuaciones anterior. Hallamos la intensidad, las tensiones y las nuevas potencias, vemos que le caen más voltios a la vivienda de menos potencia. ¿Y qué sucede si, partiendo del caso anterior, hay ahora más diferencia de consumo entre la vivienda tercera y la primera? Por ejemplo, una consume 100 veces más potencia que la otra. Hallamos los valores de resistencia, hallamos la intensidad, tensiones y vemos que hay una diferencia considerable entre la tensión en 1 y en 3. Exactamente, una es 100 veces más voltios que la otra. No pasará más intensidad por el neutro que la intensidad de la mayor de las fases. Con cargas equilibradas la intensidad por el neutro es 0 y los dos casos de más desequilibrio, estos de aquí, la intensidad por el neutro es igual a la de la mayor de la fase. Presento aquí casos intermedios en los que cuanto más equilibrados estén los consumos, menos intensidad pasa por el neutro. Aunque hay casos especiales, en presencia de armónicos, en los que puede que por el neutro haya más intensidad que por la mayor de las fases. Ahora vamos a provocar un desequilibrio todavía más fuerte. Esta carga, en vez de que consuma 0,87 amperios, la vamos a quitar lo que consumía el reostato este, y entonces solo se va a quedar con el pequeño consumo de la bombilla, que es una bombilla pues, que consume 0,1 amperios, o sea, que es una bombilla de 25 vatios más o menos, ¿de acuerdo? O sea que aquí 25 vatios, 0,1 amperios. Estas otras cargas, 1,2 y esta otra 1,3 más o menos. El caso es que ahora con los tres, y esta, evidentemente por el neutro pasará en intensidad, claro, es que hay mucho desequilibrio. 1 amperio por el neutro. Ahí le vemos, 1 amperio. ¿Y qué sucede si quitamos el neutro? Pues que a esa bombillica le va a caer bastantes más voltios. Ahora 220, 220, 220. Cuando se corta el neutro, ¡pum! 322 aquella bombilla. Y estas son las gráficas para este nuevo desequilibrio. Intensidad por el neutro 1,1 y cuando se corta obtenemos una sobretensión en la carga de menos potencia que por supuesto ahora al llegarle más voltios disipará más potencia que antes, pudiéndose quemar. También se observa cómo las tensiones e intensidades no están desfasadas 120 grados. Vemos aquí que cuanto mayor es el desequilibrio de potencias, más voltios le caen a la de menos potencia cuando se corta el neutro. En el caso extremo que una fase consuma mucho menos, se puede demostrar, resolviendo el sistema, que la tensión en esa fase aumenta hasta 330 voltios y en las otras dos se queda aproximadamente en 191. Vamos a ver esto prácticamente. Si provoco más desequilibrio, hago que esto consuma más, pues cuanto más consume, pues más voltios le caen ahí. ¿Cuánto va? 623. Vamos a ver, más consumo por aquí. ¿Cuánto va? 326. Sigue en 26. Por allí. 330 casi. Menos voltios, esta vivienda y esta vivienda y esta vivienda menos voltios, estas dos menos voltios, pero aquí, pues... Casi 330. 330.
¿Cuánto? Pues sí que aguanta las bombillas, ¿eh? Bueno, pues no se ha fundido, ha aguantado ahí como una campeona, pero le están llegando 300 y pico voltios, claro, porque el neutro está cortado. Hombre, si yo en cuanto ponga el neutro, pues 200 voltios a cada uno, 200 voltios cada uno, y por aquí por el neutro están pasando, joder, 4 amperios. 220, 220, 220, alguien viene, algún listo, que corta el neutro, pumba, a tomar por saco la fase que tienen los receptores con menos potencia. O sea, dicho de otra forma, ahí tenemos una vitrocerámica en esa vivienda, aquí tenemos el horno puesto y aquí tenemos una televisión, muy poquita potencia. Si alguien corta el neutro, pumba, a la de menos potencia es a la que le llega más voltios. Si son dos receptores los que consumen mucho menos que el tercero, sucede que a esos dos de menos potencia le llega aproximadamente la tensión entre fases, como se demuestra aquí. Por este problema de sobretensiones cuando no hay neutro, el neutro en un magnetotérmico estará marcado para evitar las sobretensiones. Los magnetotérmicos tetrapolares tendrán que estar preparados para que el neutro sea el primer polo en cerrar y el último en abrir. O sea, primero tendrá que cerrarse el neutro y luego las tres fases. Y al abrir, lo primero es que tendrán que abrirse las tres fases y por último el neutro. El neutro está aquí y ahora subo el magnetotérmico y los dos polímetros que están en modo continuidad me marcan continuidad. Salta el magnetotérmico y está cortado. Pero vamos a ver cómo a la hora de armarlo es primero este, el del neutro, el que da continuidad. Si voy poco a poco, ahora ya está pitando el polímetro del neutro y un poco más arriba pitará este, el de la fase. Y cuando se desconecta, si lo hago poco a poco, lo primero es que se desconecta el polímetro este que es el de la fase, ahí se ha desconectado este, el neutro todavía sigue conectado y ahora se ha desconectado. Veamos la diferencia de conectar bien o mal el neutro. Cada uno de estos receptores se alimenta a 230 voltios entre una fase y neutro. Al subir la maneta, el neutro cierra antes que cualquier fase y luego cerrarían las fases a la vez. Pero esto es imposible, siempre alguna cerrará un pequeño instante antes. Nos ponemos en el peor de los casos, que el polo donde hemos conectado mal el neutro sea el último en cerrar, y vemos cómo algunos receptores quedan alimentados sin que haya neutro. Tal y como hemos demostrado en el vídeo, algunos reciben sobretensión. Será durante un instante solo, pero aún así se pueden dañar. Esto también ocurrirá a la desconexión. En el interruptor general de un edificio también habrá que respetar dónde se conecta el neutro. Aquí deberemos conectarlo. Este símbolo indica que este polo es el primero en conectar y el último en desconectar. Y también habrá que tener cuidado en cómo conectamos una línea trifásica con neutro con contactores. Al alimentar el contactor KM1, sus contactos se cierran para alimentar los receptores, pero como es imposible que los contactos se cierren todos a la vez, unos se irán cerrando pequeños instantes antes que otros. Y si el neutro no es el primero en cerrarse, se producirá sobretensión en algún receptor. Lo mismo ocurrirá a la desconexión. El fabricante de elementos de conexión de líneas trifásicas con neutro nos indicará cuál de los cuatro polos es el neutro y allí lo conectaremos, porque este polo estará preparado para ser el primero en conectarse y el último en desconectarse. Si tenemos contactores tripolares, habrá que usar dos, uno para el neutro y otro para las fases, y diseñar un circuito de mando similar a este, en el que vemos que al pulsar la marcha primero entra el contactor de neutro y luego las fases, y al pulsar el paro primero abren las fases
y luego se abre el neutro.